Me llamo Alejandro Varela y soy físico cuántico, especializado en resonancias electromagnéticas, un campo en apariencia abstracto y cerebral, pero que tiene mucho más de intuición que de cálculo. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Cuando uno se pasa la vida observando patrones en frecuencias invisibles, acaba desarrollando una sensibilidad peculiar, casi una percepción paralela de las cosas. Tal vez, esa sensibilidad la que me hizo aceptar sin demasiadas preguntas una oferta que llegó sin previo aviso una tarde de octubre, en forma de correo cifrado firmado por un organismo que afirmaba ser parte de una división científica de carácter internacional, bajo el amparo de Naciones Unidas. Me hablaron de una anomalía energética detectada en el glaciar Thwaites, al oeste de la Antártida, una señal que no tenía emisor, una frecuencia persistente sin origen rastreable, algo que en términos físicos no puede existir, ya que toda emisión parte de una fuente, y sin embargo allí estaba, repitiéndose como un eco sin garganta ni boca en medio del hielo más inhóspito del planeta. Me dijeron que no podían compartir más detalles hasta mi llegada, pero que mi perfil era ideal, y que la urgencia total, así que firmé un contrato de confidencialidad, subí a un avión militar, luego a otro más pequeño, y finalmente me trasladaron en helicóptero hacia lo que sería, sin que yo lo supiera aún, la frontera entre mi cordura y algo mucho más antiguo que el tiempo. La base se llamaba Erebo 4, y no aparecía en ningún mapa, ni satelital ni terrestre, no había estructuras visibles en la superficie, solo una planicie blanca e interminable sin marcas ni caminos, hasta que el helicóptero descendió en un claro que se abrió bajo nuestros pies como una pupila de acero, un ascensor circular que descendía verticalmente a través del hielo glacial por un túnel negro y perfecto, sin grietas ni filtraciones, iluminado por luces pálidas incrustadas en las paredes, luces que no parpadeaban jamás y que no emitían calor. El viaje duró más de 15 minutos, y cuando finalmente llegamos a Erebo 4, tuve la clara sensación de haber cruzado una frontera invisible, no solo física, sino también mental, como si el aire allí vibrara con una frecuencia baja y constante, imperceptible pero omnipresente, un zumbido sin sonido que se colaba en los huesos. La base era subterránea, repartida en varios niveles conectados por túneles circundantes y ascensores silenciosos, construida con materiales desconocidos para mí, sin juntas visibles, con puertas automáticas que se abrían y cerraban sin un solo ruido. Todo estaba diseñado para funcionar sin fricción, sin interrupciones, pero no era futurista ni elegante, más bien funcional hasta la deshumanización. Allí todo parecía estar al servicio de un único propósito: estudiar lo que se hallaba aún más abajo, algo que los encargados llamaban simplemente el núcleo. Sin mayor explicación, el personal estaba compuesto por 5 científicos y 3 militares, todos reservados, profesionales hasta el extremo, pero con una especie de melancolía compartida, como si supieran algo que no se podía decir en voz alta. Uno de ellos, el geólogo alemán Klaus, tenía los ojos hundidos como si llevara semanas sin dormir, y otra, una astrobióloga francesa llamada Rousseau, apenas comía. Todos parecían cargados de una tensión interna que no podía explicarse solo por el aislamiento. Los primeros días nos dedicamos a revisar informes anteriores, mapas sísmicos, lecturas de resonancia. Todos apuntaban al mismo fenómeno, una frecuencia que emanaba desde una profundidad inusitada, más de 4000 metros bajo la corteza congelada, pero lo más extraño era su regularidad, un patrón rítmico que no se correspondía con ningún fenómeno geológico conocido, y además, estaba creciendo, no en intensidad sino en complejidad, como si estuviera aprendiendo o adaptándose a algo. Y entonces llegó el día del descenso. Bajamos en un módulo sellado hacia una cámara recién excavada, una cavidad natural que, según nos dijeron, no había sido tallada por maquinaria humana sino encontrada accidentalmente por una perforación errante, y lo que vimos allí abajo no se parece a nada que haya estudiado o siquiera imaginado. La cámara a la que descendimos aquella mañana no tenía nombre oficial, en los informes la llamaban simplemente la cavidad inferior, pero entre los pocos que hablábamos, empezamos a llamarla el núcleo. Aunque en realidad no contenía ningún tipo de maquinaria ni formación geológica reconocible, la estructura era circular, de unos 30 metros de diámetro. Se extendía hacia abajo como una cúpula inversa, esculpida en roca viva, pero sin ninguna de las marcas esperables por excavación. No había polvo, ni hielo, ni señales de fractura o erosión. Las paredes eran lisas como vidrio opaco y tenían una textura que parecía estar siempre tibia al tacto, como si una fuerza desconocida las mantuviera en un estado de reposo activo.
En el centro de aquella sala flotaba un objeto con presencia. Un cubo blanco suspendido a poco más de 1 metro del suelo, girando lentamente sobre su eje, sin cuerdas, sin apoyo visible, sin sonido alguno, como si estuviera sostenido por una voluntad que no era la nuestra. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. No tenía textura discernible, no era brillante ni opaco, simplemente era, y eso lo hacía todavía más desconcertante. Al mirarlo más de unos segundos la cabeza empezaba a doler, como si la mente intentara traducir una información visual que no estaba diseñada para nuestros sentidos. La luz, por tenue que fuera, no se reflejaba en su superficie, de hecho, parecía absorberla, como un agujero blanco en medio de la existencia, una interrupción en las reglas mismas de la materia. Al acercarnos por primera vez sentimos una presión en el pecho, no como la de una emoción, sino como si una presencia invisible nos presionara desde adentro hacia afuera. No se oía ningún sonido, pero todos sentimos lo mismo, una vibración sorda, un zumbido sin tono que se alojaba detrás del cráneo. Durante los primeros minutos simplemente lo observamos, temerosos de acercarnos demasiado o activar algo que no entendíamos, pero la doctora Rousseau insistió en iniciar los escaneos. Ella era la encargada del módulo de espectroscopía y comenzó a configurar los sensores mientras Klaus tomaba lecturas de campo y yo me concentraba en registrar cualquier tipo de interferencia electromagnética. Sin embargo, apenas encendimos los equipos, ocurrió algo imposible de registrar en las máquinas, pero imborrable en la mente. No fue un fenómeno físico, fue mental, una invasión sutil y profunda, como si el cubo hubiera estado esperando ese estímulo para despertar y responder, no con una reacción mecánica, sino con algo que se sintió como una transmisión directa a nuestra conciencia. Vi una torre imposible, una estructura negra como la noche del universo, elevándose desde el fondo de un océano sin superficie hacia un cielo desprovisto de estrellas, coronado por una luna carmesí que parecía latir como un corazón. Y en esa visión, estaban presentes sonidos que venían de dentro de mi cabeza, voces sin idioma, sin boca, susurros formados por conceptos puros que se incrustaban en mi mente como espinas. No entendía las palabras, pero las ideas me dejaban sin aliento, como si una entidad intentara escribir dentro de mí, como si mi pensamiento no me perteneciera. Al recuperar la conciencia me di cuenta de que los demás también estaban alterados. Rousseau lloraba sin entender por qué, Klaus se tambaleaba como un hombre que ha perdido el equilibrio del alma, y uno de los soldados, el teniente Bissot, vomitaba en una esquina sin dejar de mirar fijamente el cubo. Esa noche fue la primera en que Klaus tuvo un episodio de sonambulismo. Lo encontramos en la sala del cubo, descalzo y temblando. Murmuraba secuencias numéricas imposibles que al principio pensamos que eran incoherentes, pero luego, al analizarlas, descubrimos que correspondían a constantes matemáticas que nunca se repetían, series infinitas con patrones fractals que desafiaban cualquier modelo computacional conocido. Al día siguiente desapareció uno de los científicos, un bioingeniero canadiense llamado Jung. Simplemente no estaba en su litera, en los pasillos, ni en los registros de movimiento de puertas automáticas. Lo último que supimos de él fue un vídeo de vigilancia donde se lo veía entrando solo en la sala del cubo a las 2:36 de la madrugada. La puerta se abría, él entraba y la puerta se cerraba. Jamás volvía a abrirse de nuevo. Cuando fuimos a buscarlo, no había rastro, ningún sonido, ninguna anomalía, simplemente no estaba, como si el cubo lo hubiese absorbido o borrado de la continuidad de nuestra realidad. A partir de ahí todo empezó a deteriorarse. El coronel Adams, quien hasta entonces se había mostrado escéptico y pragmático, comenzó a mostrar signos de paranoia extrema. Se encerró en su habitación durante 2 días y cuando finalmente abrió la puerta, descubrimos que había cubierto todas las paredes con símbolos que nadie reconoció, garabateados con carbón y tiza. Eran símbolos curvos, repetitivos, con una simetría que evocaba mandeles rotos, espirales que se cerraban sobre sí mismas como pozos sin fondo. Cuando le preguntamos qué significaban, nos respondió con voz apagada y mirada hueca que el cubo no era un archivo, sino una baliza, que estaba transmitiendo algo al otro lado de la realidad, una señal esperando respuesta. Después del episodio, cerró los ojos y se durmió. No volvió a despertar, y también desapareció. Su habitación fue encontrada vacía la mañana siguiente, sin signos de lucha, sin rastros de fuga, simplemente vacía, como si se hubiera disuelto en el aire. A esas alturas,
Nadie bajaba ya a la sala del cubo salvo por turnos forzados, incluso los soldados habían dejado de obedecer. Rousseau apenas hablaba y comenzó a desarrollar hemorragias nasales cada vez que intentaba acercarse a menos de 10 metros del cubo. Yo empecé a tener sueños, o algo que se parecía a los sueños, porque cuando cerraba los ojos no veía imágenes, sino estructuras, diagramas vivos, movimientos imposibles en geometrías que no podían existir en nuestro espacio-tiempo, sonidos con forma, olores con volumen. Y, entre todo eso, una sensación constante de que algo estaba despertando. Las horas siguientes a la desaparición del coronel Adams son un borrón en mi memoria, una mezcla de tiempo estancado, miedo viscoso y una sensación creciente de que la base entera estaba empezando a resquebrajarse por dentro. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. No en un sentido físico, porque los muros seguían siendo sólidos y las puertas respondían al tacto, sino en algo más profundo, más fundamental, como si la realidad misma dentro de Erebo 4 estuviera perdiendo cohesión, como si los relojes marcaran el tiempo pero el tiempo ya no tuviera interés en obedecer. Los ciclos de sueño se volvieron fragmentarios, las luces se apagaban por minutos y regresaban sin que los generadores acusaran fallos, los informes de datos llegaban corruptos, las cámaras mostraban imágenes invertidas o figuras que nadie había visto caminar por los pasillos, y lo más aterrador de todo era que ya nadie hablaba del cubo, no por olvido sino por una especie de acuerdo tácito, como si mencionarlo fuera una forma de invocarlo, de darle permiso para mirarnos de nuevo. Fue en ese silencio compartido que comencé a revisar los archivos que habíamos acumulado. Los patrones de frecuencia registrados por el espectroscopio, las lecturas de resonancia, las anomalías gravitacionales y los registros de encefalogramas de los miembros del equipo, todos mostraban una evolución, una especie de simetría creciente entre nuestros impulsos mentales y la actividad del cubo, como si lo que nosotros pensábamos influenciara su comportamiento, como una retroalimentación sutil, un eco mutuo. Al principio me pareció aterrador, pero se volvió poco a poco más claro y a la vez más incomprensible. Entendí que no estábamos simplemente estudiando un objeto, estábamos comunicándonos con una entidad que usaba nuestros pensamientos como medio, como canal. Cada teoría formulada acerca del cubo parecía alterar su frecuencia, cada escaneo provocaba un leve cambio en su rotación, cada sueño que teníamos se reflejaba en las alteraciones del campo electromagnético a su alrededor, como si estuviéramos alimentándolo. Fue entonces cuando lo vi, no en un sueño, sino durante uno de mis análisis, cuando los datos comenzaron a organizarse solos en la pantalla como si una mano invisible los reordenara para mostrármelos. En ese momento comprendí que lo que llamábamos el cubo no era un objeto, ni una máquina, ni siquiera una inteligencia al uso, sino algo más antiguo que todas nuestras categorías. Tal vez un archivo, sí, pero no un archivo de información humana, sino un registro viviente de ideas, conceptos, memorias de cosas que no pertenecen a nuestra historia, como si alguien hubiera dejado esa cosa allí como testigo de su paso, o peor aún, como emisario, y nosotros, al intentar comprenderlo, al obsesionarnos con descifrarlo, habíamos sido reconocidos, detectados, activados como receptores de una señal que no estaba destinada a nosotros. Comencé a perder el control de mis propias ideas, a veces no podía distinguir entre lo que pensaba y lo que el cubo pensaba a través de mí, sentía sus ritmos mentales invadiendo mis razonamientos, sus formas fragmentadas insertándose en mis recuerdos, empecé a escribir símbolos en mis notas sin saber lo que significaban, a escuchar frases en lenguas muertas que reconocía sin haberlas estudiado. En cada nuevo sueño aparecía la misma torre imposible del primer día, pero ahora se acercaba, como si su base estuviera hundiéndose en el hielo de la Antártida y su cima se extendiera hacia mí, entre dimensiones, desde un lugar donde el tiempo no es lineal y la existencia tiene más de una capa. En uno de esos sueños entendí, o creí entender, que el cubo no solo era una baliza, sino también un traductor, una interfaz entre dos realidades que no deberían tocarse, y nosotros habíamos sido la llave sin quererlo, porque nuestras mentes inquisitivas, nuestra necesidad de interpretar lo desconocido, era exactamente lo que necesitaba para activarse. Ya no quedaba nadie más en la base, o si quedaban, no los veía, los pasillos estaban vacíos, el ascensor no respondía, y el sistema de comunicaciones había dejado de funcionar hacía días, incluso los sonidos habituales, como el zumbido eléctrico de fondo o el flujo constante de aire acondicionado, habían cesado, dejándome en una quietud total que me hacía dudar de mis propios latidos. Sabía que no podía destruir el cubo, pero tampoco podía permitir que siguiera activo,
enviando esa señal a quien fuera que la estuviera esperando. Así que tomé una decisión desesperada, accedí al núcleo de energía de la base, una celda experimental de fusión compacta capaz de generar campos electromagnéticos extremos, y sobrecargué manualmente el sistema, redirigiendo toda su potencia hacia la cámara inferior donde flotaba el cubo. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Sabía que eso provocaría un colapso estructural en esa sección, pero confiaba en que la presión generada sería suficiente para enterrar el objeto bajo toneladas de roca y hielo. No recuerdo la explosión como un sonido, sino como una pausa total, un momento en que todo dejó de ser, y luego un estallido que me lanzó por uno de los túneles como si fuera un insecto. Golpeé superficies metálicas, rodé por pasadizos, de alguna manera que aún no puedo explicar, escapé de la base. No recuerdo cómo llegué a la superficie, ni cómo sobreviví al frío, ni qué caminos recorrí por esa inmensidad blanca y deshabitada, solo sé que me encontraron semanas después, deshidratado, con quemaduras por radiación leve, hablando en voz baja en un idioma que nadie reconocía. Desde entonces estoy bajo vigilancia, en una instalación médica donde no me permiten tener acceso a información electrónica. Me preguntan a veces si logramos destruir el cubo, si logramos cerrar el canal, si logramos silenciar la señal. Yo respondo que no, porque en el fondo sé que no lo destruí, solo lo enterré, y sé que lo que está al otro lado, lo que ha estado escuchando, lo que ha estado esperando, ya sabe que existimos, y que hemos leído el mensaje. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.